¿Me escuchan y me ven bien? Sí, sí, sí. Sí. Muchísimas gracias. Muy bien. Bueno, pues muchas gracias. Bienvenidos a esta conferencia. ¿Cómo abrazo el dolor que me provoca la ausencia de mamá? Primero que nada, les agradezco infinitamente que estén con nosotros a nombre de Protectodeco. Les damos la más cordial bienvenida. Y sobre todo en esta fecha tan importante y a la vez con tanto dolor por el festejo de la mamá y pues en su ausencia, ¿verdad? Entonces, bueno, pues muchísimas gracias y de antemano les doy un muy caluroso abrazo. Antes de comenzar, quisiera pedirles por favor si en el chat nos van dejando su nombre y su correo electrónico, esto con la finalidad de tener la asistencia, es nuestra lista de asistencia. Y ya al final se les va a estar llegando una encuesta para que nos digan qué les pareció la conferencia, cómo podemos mejorarla y pues todos los detalles para nosotros pues seguir mejorando, ¿no? Entonces, bueno, pues primero que nada, otra vez, gracias. Y pues bueno, vamos a comenzar, son las 8 en punto. Para todos los que vinieron puntualmente, pues de una vez vamos a comenzar. Entonces, pues estamos con la conferencia. A mí me gusta mucho comenzar con una frase, siempre es como que mi preámbulo. Cuando perdemos a alguien que amamos, necesitamos aprender a vivir con el amor que dejó en nuestros corazones. Y es que eso es lo que sucede cuando alguien tan amado pues deja de estar con nosotros, ¿sí? Físicamente, porque pues podemos pensar que está en otro plano, podemos pensar muchas cosas que ya físicamente ya no está con nosotros, pero definitivamente en nuestros corazones y en nuestros recuerdos, ahí los tenemos. Entonces, empezamos primero que nada a identificar la figura materna en la sociedad. ¿Por qué lo comenzamos? Para comprender por qué el dolor de la pérdida de nuestra madre es tan intenso y tan doloroso, pues tenemos que ver cuál es su relación, ¿no? ¿Cómo es que a nosotros se nos forma ese vínculo tan grande? Y antes de comenzar con la influencia católica, que es la primera que tenemos, quisiera que nos remontáramos inclusive en la época prehispánica, allá en los aztecas, los mayas, los olmecas. Ellos le daban un centro, una importancia muy grande a la madre. De hecho, era pues la que educaba, la que cuidaba, la que construía. La verdad es que la madre pues siempre tuvo un papel muy importante si nos remontamos, inclusive desde esa época. Después de eso, pues viene la influencia católica. Y quizá, o sea, los que son católicos, pues tomamos como referencia a la Virgen de Guadalupe como nuestra madre. Y ahí es a que si tenemos algún problema, pues nos enseñan que a ella es a la que le debemos pedir, ¿no? Pero aunque no seamos católicos, como quiera tenemos esa importancia y nada más basta ver, inclusive, por ejemplo, en el papel que jugó la Virgen de Guadalupe en la independencia. El cura Hidalgo, el estandarte que traía era el de la Virgen de Guadalupe. ¿Por qué? Porque precisamente esa es la importancia que ya se le daba a la figura materna representada en la Virgen de Guadalupe. Entonces, ya en épocas más recientes podemos voltear a ver las películas, las novelas. En todo eso, vemos también cómo la Virgen juega un papel muy importante en nuestra cultura. ¿Qué nos dice eso? Que nosotros también en el subconsciente nos van instalando precisamente ese lugar especial que tiene la figura materna, ¿sí? Más allá de las creencias religiosas, ya tenemos instalado ese pensamiento que la madre es un ser muy especial, es con quien corremos cuando tenemos algún problema, alguna complicación, necesitamos un consejo o simplemente el abrazo. Entonces, en cuanto a la influencia católica, pues ya nos dejaron instalado ese pensamiento. Si nos vamos, pues, en lo que es en los vínculos, pues es la primera con la que formamos un vínculo, ¿sí? Y eso es desde la gestación. Al momento en que estamos en el vientre de nuestra madre, ya se empieza a generar ese vínculo. Ya empezamos a identificarnos con sus latidos, con sus respiraciones. Y a medida que nos vamos desarrollando,
vamos escuchando lo que son sus sonidos, sus palabras. De hecho, por ejemplo, a mí me llama mucho la atención cuando veo en redes sociales a las personas que quieren mostrar su orgullo y su amor a sus hijos, lo que le ponen es gracias por escogerme como mamá. Y es que por ahí también podemos encontrar un dicho popular, ¿no? Que los hijos somos los que escogemos a nuestros padres, si escogemos a nuestra mamá. Entonces, desde ahí también podemos ver la importancia, la gran importancia que tiene la figura materna, ¿sí? Desde que lo trascendemos, inclusive desde antes de nacer, ya está ese vínculo, quienes tienen esa creencia, ¿verdad? Pero sobre todo cuando estamos en el vientre, se empieza a generar. Ya a medida que vamos creciendo, pues también empieza a tener simbolismo. Es quien une a la familia, ¿sí? A lo mejor todavía tienen algunas familias lo que es la costumbre de los domingos pasarlo en casa de la mamá, o las navidades, años nuevos. O sea, ella es la que representa la unión familiar. Entonces, ese es parte del papel y de la importancia de la mamá en la familia. Y bueno, y más allá de eso, pues también aún en la actualidad, si en la época prehispánica era la que organizaba y la que decía qué hacer y construía, pues ahorita creo que sigue haciéndolo también, ¿no? Es la que sabe cómo se hace el súper, dónde van las cosas, sabe como que con precisión toda la organización del sistema familiar. Entonces, la figura materna es muy importante si nos ponemos a analizar. Toma muchísima importancia qué es la mamá para la sociedad, para nosotros, para nuestra familia. Entonces, pues vamos a verlos en cuanto a la maternidad propiamente. Durante la gestación se crea el vínculo y el apego. Ese vínculo, a mí me gusta mucho ejemplificarlo como un listoncito que se va tejiendo, ¿no? Que se va haciendo. Y el apego es precisamente la manera en cómo se va, digamos, tejiendo ese listón, ¿sí? Ese hilo, ya no sé, el apego a lo mejor le ponemos más hilo, se trenza más fuerte. Si hay algún apego no sano, pues por ahí podemos ejemplificarlo, por ejemplo, que tienen algunas cositas ahí incrustadas que son las que van complicando, o si hay vínculos sanos, pues también, ¿no? Se va haciendo más grueso. Nada más para ejemplificarlo, lo que es vínculo y qué es apego, el vínculo es el listón y el apego es la manera en cómo se va trenzando, digamos, para que se comprenda un poquito. Entonces, ese vínculo, como decíamos ahorita, empieza lo que es desde la gestación y luego con el nacimiento, ¿no? La madre es la encargada de cubrir las necesidades básicas, ¿sí? Pues, del comer, del cuando tenemos hambre, cuando necesitamos limpieza, cuando necesitamos cariño. La madre es la que se queda a cargo del cuidado y tanto el cuidado, el desarrollo emocional, el desarrollo físico. Entonces, por eso de ahí, pues la maternidad juega un papel muy importante. Después podemos ver a la madre, ya cuando vamos creciendo, pues la madre como cuidador primario. En ocasiones no es la madre propiamente la que se queda al cuidado de sus hijos en estas épocas donde quizá los salarios ya no sean suficientes para mantener con uno solo la familia. La mamá también tiene que salir a trabajar, por ahí las abuelitas pues son las que están ayudando, pero debido a toda la construcción anterior de lo que es lo que nos dice la sociedad y lo que nos inculcan, pues la mamá como quiera tiene un papel importante, es la que cubre necesidades básicas, a veces solo con indicaciones, y es la abuelita la que está diciendo, pero como quiera la mamá es la que da las indicaciones, ¿no? También es la que educa, es la que impone las reglas, es la que nos dice cómo nos debemos de comportarnos, qué está bien, qué está mal. También nos transmite las creencias. Ella es la que nos dice, qué es, cómo nos debemos de comportar con la gente. Por ejemplo, hay creencias donde nos dicen, si te portas bien, todo el mundo va a querer tenerte. O si compartes tus juguetes, todo el mundo también te va a compartir. ¿Sí? Son un montón de creencias que a la larga, por ejemplo, nos siguen instalando cosas.
Eso de que nos digan, bueno, si compartes también, te van a compartir a ti, eso nos deja instalados en nuestra etapa adulta la reciprocidad. ¿Sí? Ahorita digo, por eso busco que seamos todos recíprocos o por eso trato de dar así con la gente, con mis amigos, con mi familia, trato de dar porque ellos también me dan, pero lo tenemos desde chiquitos. ¿Y quién lo instala? Lo instala nuestra mamá. Igual también nos instala lo que es en cuanto a las relaciones emocionales, ¿sí? Por ahí es la que nos dice la manera de regular nuestras emociones. A veces, pues esa manera, ya cuando somos adultos decimos, híjole, es que esa no era la manera correcta, podemos pensar ahorita, pero esa es la manera en que nuestra madre supo cómo regularnos, ¿sí? Por ejemplo, no sé si les ha pasado que dice, bueno, si no te invita a tu pastel, a su pastel de cumpleaños, entonces tú ya no le compartas la tarea, por ejemplo. ¿Sí? Entonces es una manera también de que nosotros, bueno, ya para que digas, bueno, ya si no, entonces tú te compensas y luego nosotros, ya lo que es en nuestra etapa adulta, pues ya sabemos cómo comportarnos, ya sabemos, bueno, sí, sí me puedo regular de esa manera o cambio mi regulación, pero nuestra madre es también la que nos regula nuestras emociones. O el simple hecho cuando éramos en la infancia, cuando éramos niños, si nos caíamos, si llorábamos, pues hay mamás que, no sé, les dan a sus hijos una paleta para que se les quite el dolor o lo tratan de compensar con algo, le dan un abrazo, cualquier cosa para que regule sus emociones, ¿no? Ellas nos enseñan cómo regularnos y cómo relacionarnos. Entonces, pues la mamá es realmente muy importante desde la gestación, ¿no? Inclusive en los afectos, cómo nos relacionamos afectuosamente con la gente, pues es gracias a lo que nuestra madre nos ha enseñado, inculcado, compartido. Entonces, bueno, pues ya viendo lo que es la importancia de la figura materna, pues entonces vamos a ver por qué nos duele tanto perder a nuestra madre. Empezando para definir el duelo, pues es un proceso psicológico natural que se experimenta por haber perdido algo significativo. ¿Qué significa esto? Que el duelo es algo que sucede en mi cerebro porque acabo de perder algo muy amado, ¿sí? Mi madre es una figura importante en mi vida, lo ha sido desde que yo nací. Perderla, aun y cuando pudiéramos no tener un apego sano, como quiera, pues siempre fue una figura muy importante, ¿sí? Entonces, el que mi cerebro pueda comprender qué es lo que ahora va a suceder, cuál es mi nueva realidad, es todo un proceso emocional, nos trae muchas emociones, muchas veces encontradas, contradictorias, pero todas totalmente necesarias para adaptarnos a esa nueva realidad. Eso es el duelo, es un proceso emocional, es natural, es esperado, es, pues es duradero inclusive. Se dice que un duelo sano puede durar entre 6 meses y 2 años. La realidad es que dura lo que el cerebro necesite que dure para reacomodar a esa nueva realidad todos los pensamientos y todas las acciones, ¿no? Entonces, eso es el duelo y la pérdida, pues es haber perdido algo que amé. Y cuando lo pierdo, pues me provoca un dolor intenso porque pues ya no lo tengo conmigo. Quizá pueda sonar que estoy un poquito redundante, pero así es como lo tiene el cerebro. O sea, te amo algo tanto que lo quiero tener, pero ya no lo puedo ver y entonces me provoca dolor. No hay dolor si la pérdida no tiene significado. Para que haya un duelo necesita ser algo significativo, ¿sí? Y en la medida en que sea significativo, pues el duelo es así de intenso. Entonces, quisiera hablarles un poquito de lo que son las etapas del duelo para comprender cómo se vive ese dolor. Ya sabemos que mamá es una figura muy importante y lo sabemos porque nos lo dicen en todos lados. Nos lo dicen en los libros de texto, nos lo dicen en las películas, nos lo dicen en las novelas, nos lo dicen en un montón de lugares, inclusive entre las personas, pero ¿cómo se vive un duelo?
De acuerdo al modelo de Elizabeth Kubler-Ross, que es es la madre de de la tanatología, por lo tanto, es el modelo que más se usa para poder comprender cómo se vive el duelo, pues ella estableció 5 etapas, luego después se le agregó una sexta etapa. Empezamos con la etapa de negación. En la etapa de negación, aunque sabemos que la pérdida ya sucedió, nuestro cerebro todavía no termina de procesar que mamá ya no está. ¿Cómo lo identifico? Hay gente que dice, es que yo sé que mi mamá ya no está, yo sé por qué voy y la visito al panteón, pero mi cerebro sigue esperando un mensaje de WhatsApp o sigue esperando la llamada en las noches o en las mañanas. Es mi cuerpo que sigue esperando que va a ser o que entre, que pase por la puerta y que entre. Esa es la etapa de negación. Cuando yo sé, conscientemente sé que ya sucedió, pero inconscientemente sigo sin poder procesarlo. Ese tiempecito, pues, no tiene un tiempo, de hecho, ninguna etapa tiene un tiempo establecido que dure. Entonces, pero sí, empezamos con la negación, después seguimos con la ira. La ira, pues, es ese enojo con la vida, ¿no? Ya cuando nuestro cerebro empieza a comprender que pues ya no vamos a esperar esa llamada o ese mensajito y entonces nos empieza a invadir las emociones desagradables, especialmente la ira, la culpa, el resentimiento. Todas esas nos vienen en esa etapa donde nuestro cerebro trata de acomodar nuevamente lo que sucedió y pues le viene ese enojo contra lo que le gustaría que no hubiera pasado, ¿sí? Que no hubiera sucedido el fallecimiento. Después de eso sigue la negociación. En la negociación lo que hacemos es es como si fuera un paracetamol, ¿no? Es estar anestesiando un poquito el dolor. Entonces, ¿qué hacemos? Negociamos con la vida para no sentir el dolor. Mucha gente lo que hace es, si trabajaba 8 horas, pues ahora trabaja 10, 12 horas. O se va a hacer más ejercicio del que hacía antes. O duerme de más o duerme de menos. Está haciendo cosas con tal de no sentir el dolor. Eso es lo que sucede. Ahí está en la negociación. Después de eso, seguimos en la etapa de depresión. Y aquí quiero hacer un énfasis que no estoy hablando de la depresión clínica. La depresión como trastorno, el cual ya eso implica inclusive un tratamiento psiquiátrico, muchas veces tratamiento psicológico. En esta etapa yo más bien hablo de la depresión como una tristeza profunda, ¿sí? Una tristeza donde está mucho llanto, mucho aislamiento, es tristeza, la tristeza no clínica, ¿sí? Es tristeza profunda porque ya mi cerebro ya comprendió, ya no estoy esperando que mamá cruce la puerta, o si voy a su casa, ya sé que ya no va a estar y mi cerebro ya no espera que esté. Entonces, pues nos entra mucha tristeza porque queremos que esté y ya no está. Ya después de todo ese proceso viene la aceptación. En esa aceptación, que a veces se confunde con la negociación porque pues pensamos que ya todo está bien y ya me estoy ocupando de mi vida y ya estoy haciendo lo cotidiano, ¿no? Ya pareciera que mi vida la tengo otra vez en mis manos. Bueno, pues esa es la etapa donde ya mi cerebro ya aceptó, inclusive ya tengo nuevas rutinas, ya me adapté a mi nueva realidad, ya puedo hacer mi vida inclusive en honor a ella, hago cosas o me encargo de otras cosas, ¿no? Entonces ya cuando llego a esa aceptación y ya mi cerebro ya está bien emocionalmente, ya se puede regular fácilmente, encontramos nuestro sentido de vida. ¿Qué es el sentido de vida? Pues es ahora una nueva, o sea, algo nuevo que voy a hacer, un nuevo objetivo en la vida. Si bien cuando estaba mamá, sobre todo, quienes tuvieron la fortuna de poder ayudar a mamá en sus últimos momentos de vida, digamos cuando ya la enfermedad ya no podía ella atenderse. Sé que es difícil ver a mamá así, pero es una bendición haberla podido inclusive ayudar en esa etapa de fragilidad. Pero cuando nos encargamos de ello, pues se vuelve nuestro sentido de vida.
Yo sabía que diariamente pues iba a bañarla, a cambiarla, a darle de comer, a peinarla, o sea, atenderla porque pues ya no podía ella satisfacer sus necesidades, ¿no? Cuando fallece pierdo el sentido de vida y aquí después de la aceptación encuentro un nuevo sentido de vida, ¿sí? Ahora ya no me siento mal porque ya terminé con esa fase de mi vida y ahora tengo otro nuevo porqué, otro nuevo objetivo al cual vivir. Estas son las etapas. Aquí en la gráfica pues se ve como que varias curvas, varios picos, suben y bajan. La realidad. La realidad es que todo el tiempo del duelo, estamos fluctuando en las etapas. Ojalá fuera así de lineal, de que después de una siguiera otra, porque entonces podríamos tener un duelómetro que nos pudiera identificar en qué etapa de la vida estoy, en qué etapa del duelo, perdón, estoy. Desafortunadamente, el duelo no funciona así. Yo puedo estar fluctuando entre que hoy en la mañana estoy en ira y luego en la tarde estoy en depresión y luego mañana ya hago una negociación, pero luego al mismo tiempo estoy otra vez con ira y luego estoy con tres y así estoy todo el tiempo fluctuando. Y eso está bien. O sea, tener un duelo con esas fluctuaciones es señal de que mi duelo está elaborándose bien, ¿sí? ¿Cuándo no está bien? Pues cuando no tengo esas fluctuaciones. Ahorita más adelante las vamos a identificar. Entonces, ¿cómo vivimos la pérdida? Primero la vivimos en incomprensión, ¿sí? ¿Por qué? Porque la gente muchas veces no nos comprende. ¿Sí? La gente piensa que pues después de su fallecimiento y a las poquitas semanas ya debemos de recobrar nuevamente nuestra vida, nuestro estado de ánimo, nuestras cosas que hacer. Sí, sí, la gente no nos comprende y yo creo que esa incomprensión, que muchas veces es de la familia que tenemos cercana, pero esa incomprensión realmente viene del amor. ¿Por qué? Porque cuando nos duele tanto haber perdido a mamá, pues nos ponemos mal, ¿sí? Seguramente la tristeza se nos debe notar mucho y el llanto, pues ni se diga. Y ese amor que nos tienen ellos es que no nos quieren ver con dolor y tratan de decirnos, o sea, como de regularnos. Desafortunadamente, pues lo podemos tomar como que no me comprenden, ¿sí? Yo pienso que viene desde el amor de ellos, nada más que pues sí tratan de que ya no vernos el dolor. Entonces se vive con incomprensión, podemos sentir que se vive con incomprensión, se vive con prisa, porque también nos están apurando. Muchas veces quieren que estemos bien, pronto, a las pocas semanas. No sé si a alguien le ha pasado que le digan, pues si ya hace 6 meses, o sea, porque todavía no estás bien. Se vive, nos traen a prisa para que el dolor lo dejemos de sentir, cuando el dolor pues va a durar lo que tenga que durar. Se vive en añoranza. También, pues por aquí a lo mejor ya teníamos planes o ya teníamos sueños, o simplemente el sueño de que pues todavía íbamos a durar muchísimos años. Realmente, pues nunca nos ponemos a pensar en la impermanencia, que no somos permanentes, ¿sí? Si bien lo sabemos, no lo visualizamos, no lo identificamos claramente. Entonces, al no tenerlo presente, pues nos viene la añoranza de lo que ya no tenemos. Y luego, pues en ciudades grandes sobre todo, ya no tenemos los panteones, pues como el centro de las ciudades. No sé si les ha tocado a los que vivimos en ciudades grandes, al momento de trasladarnos de un punto a otro, muchas veces yo ya no me topo ningún panteón. Y como que tenerlo ahí nos hace recordar esa impermanencia, pero si no lo vemos, pues no lo tenemos como que presente y eso nos puede complicar más el dolor cuando perdemos pues a nuestro ser querido. Y entonces tenemos esa añoranza, ese deseo de que las cosas sean como antes, ¿sí? Entonces así es como se vive la pérdida, también se vive en soledad, porque muchas veces entre todo esto, entre la incomprensión, la prisa y la añoranza y la gente que pues no le gusta vernos en dolor, pues nos tendemos a aislar, a pasarlo mejor todo nuestro dolor. Solo me han dicho muchas veces, es que, pues como mi familia no me comprende, yo mejor así como que me
me echara agua, me golpeó tantito y ya, lo paso, ¿sí? Y ya, o se van y se encierran, se vive en soledad, se vive en melancolía. La melancolía no es otra cosa más que una tristeza profunda, ¿sí? Estar melancólico es precisamente tener una tristeza de la que no puedo salir y sobre todo la culpa. Y muchas veces la culpa ni siquiera es real. ¿Quién nos ataca? ¿Quién la culpa? Nos atacan los hubieras, los ISIS. Y si la hubiera llevado antes al médico, y si hubiera hecho X cosa, y si lo hubiera dicho, y si no supo que yo la amaba tanto como yo la amo, ¿sí? Esas culpas son las que también nos atacan en el dolor de la pérdida, en el duelo, ¿sí? Entonces, así es, entre esto y muchas cosas, entre todas las emociones que generalmente son desagradables, es la manera en cómo se vive la pérdida de mamá. A mí me gusta mucho usar la metáfora del túnel para ejemplificar mejor qué es un duelo. Imagínense que vamos caminando y al momento de llegar, o sea, vemos un túnel, que ahí es donde, como si empezara el duelo, ¿no? Vemos un túnel y tenemos que atravesarlo para continuar nuestro camino. Ese túnel no hay filtración de luz, está todo oscuro. Y vamos a caminar y no sabemos qué hay adentro. No sabemos si hay piedras, si hay pozos, si qué hay, no sabemos, solo vamos caminando. En el trayecto, pues nos raspamos, nos caemos, nos golpeamos, nos caemos de tal manera que no podemos levantarnos. Mas, sin embargo, tenemos que transitar porque no podemos regresar. Y todo es oscuro. A medida que vamos avanzando, ¿qué hacemos? Si nos caemos, pues tratamos de levantarnos y aunque sea nos vamos cojeando o si nos golpeamos, pues como quiera, transitamos con dolor, pero transitamos. Hasta que llega un momento en que empiezo a ver una filtración solar. En ese momento ya se ve como que ya casi llego al final, pero todavía sigo cayéndome, sigo tropezándome, sigo lastimándome. Hasta que por fin llego al final, todo se ve claramente. ¿Sí? ¿Y qué hago al observarme? Seguramente me voy a ver todas esas heridas, todas, inclusive ya algunas ya con cicatrices. Así justamente es el duelo. ¿Sí? Cuando yo empiezo el duelo, no sé con qué me voy a topar, no sé qué voy a vivir, no sé cómo me voy a sentir. Lo que sí sé es que me está doliendo. Pero ¿qué tengo que hacer? A veces también en el duelo me voy a caer y no me voy a poder levantar. Va a haber días que no me puedo levantar y va a haber otro día que sí me puedo, que sí puedo transitar, que sí puedo seguir con mi vida con cierta cotidianidad. Justamente así es el duelo. Ya cuando salimos y la luz del sol ya está totalmente resplandeciente, es cuando estamos en aceptación y luego ya podemos ver cuál es nuestro sentido de vida. Entonces, así tal cual, quisiera que vieran su duelo. No sé en qué parte de este trayecto se encuentran en su duelo. Lo que sí les puedo pedir es ténganse mucha paciencia, porque lo que sucedió es algo muy grande y es algo muy doloroso, pero pues así es el duelo. Entonces, ¿el duelo se supera? No. A mí no me gusta la palabra superar porque para mí tiene una connotación de sufrimiento. Entonces, el duelo, pues sí, en el duelo sí tengo dolor y tengo sufrimiento, sí. Pero al momento de elaborar el duelo, voy a eliminar el sufrimiento, voy a resignificar pues lo que haya que resignificar, ¿no? Entonces, no, el duelo no se supera, porque superar es decir, pues sí, me sigo sufriendo, pero me lo aguanto. No, el duelo se elabora, ¿sí? Se trabaja. La pérdida se integra, ¿sí? La integro, la hago parte de mí. Y ahora, con mi pérdida, con mi mamá, voy a crear una nueva relación. En vida teníamos una relación, la que haya sido. La verdad, la que haya sido, pudiera ser no muy conflictiva, o sea, pudiera ser no muy sana, muy agradable, no muy conflictiva, pero al final ya vimos el papel importante que tiene nuestra madre con nosotros, ¿no? Entonces, esa pérdida la voy a integrar y la relación la voy a modificar.
vamos a tener una nueva relación con nuestra madre. Entonces, ¿cómo elaboro un duelo? Para empezar, nos vamos a tener mucha paciencia, ¿sí? Ahorita, como les mencionaba, vamos a tener muchas heridas, pues vamos a tenernos paciencia para todas las veces que me caiga, todas las veces que me lastime, que me rasguñe, que me golpee, que me quede tirada, ¿sí? Que no tenga ganas de hacer nada. Me voy a tener paciencia porque es mi cuerpo y mi cerebro el que está tratando de reacomodar a esta nueva realidad. Entonces, ¿cuánta paciencia voy a tener? La que se necesite, pero con mucha paciencia y mucha compasión porque ese dolor es grande. También debo dejar sentir todas las emociones, todas las que traiga. La verdad es de que la mochila del dolor, si lo vemos como si fuera una maleta, híjole, va a estar pero bien cargada, porque nos puede llegar tristeza, enojo, rabia, frustración, decepción y todas las emociones desagradables que a ustedes se les ocurran. También nos puede traer felicidad. Desafortunadamente hay veces que estar feliz nos recuerda que no deberíamos estar feliz porque pues nuestra mamá ya no está. Y eso es algo que a lo mejor al principio va a suceder, pero tenemos que modificar porque sí debemos estar felices de tener vida, aun y cuando mamá ya no esté físicamente con nosotros. Por eso es de que la vamos a integrar. Me gusta mucho la frase de los muertos no mueren, solo cambian de piel y ahora empiezan a vivir en nuestros corazones. Ahora nuestra madre va a necesitar nuestros ojos para ver, nuestra boca para hablar, nuestra cabeza para poder razonar, poder crear nuestros pensamientos y poderlos externar. Entonces, todas las emociones vamos a vivirlas. Por ejemplo, creo que la emoción que más se complica exteriorizar, pues sería el enojo. ¿Qué hacemos con el enojo? Me han preguntado, ¿qué hago con todo el enojo que siento? Pues vamos a externar ese enojo, pero lo vamos a dirigir. Muchas veces, y no supongo que sí les ha tocado conocer personas que parece que van enojadas por la vida y se van afectando a todos los demás. Entonces, esa no es una manera de dirigir el enojo. ¿Cuál sería la manera? Por ejemplo, podemos agarrar una almohada y a la almohada sí podemos darle pues el golpe que necesitamos con fuerza. Podemos gritarle también, ¿sí? Podemos hacerle lo que necesitemos para regular nuestra emoción. Solamente hay 3 condiciones que debemos de cumplir para poder exteriorizar ese enojo. Una es no hacerle daño a nadie, no hacerle daño a nada y no hacerme daño a mí mismo. Cumpliendo las 3 condiciones, vamos a poder exteriorizar ese enojo, porque es necesario vivirlo. Nada más que vamos a dirigirlo correctamente para que una vez dirigido, pues entonces ya lo puedo regular en mí. Vamos a recordar y hablar de ella. Yo sé que a veces hablar de nuestra mamá y saber que ya no está con nosotros físicamente nos puede provocar mucha tristeza, mucho llanto, mucho dolor, pero es necesario hablar, es necesario recordarla y recordarla tal cual era, con todos sus defectos y sus virtudes. Si bien no estoy diciendo que la debemos de recordar en sus momentos pues, desagradables, también no debemos de cambiar las memorias. Hay ocasiones en que, no, pero por tal de no hablar mal de ella, empiezan a decir cosas que no sucedieron y eso es lo que no está bien, ¿sí? Vamos a recordarla, vamos a sacar fotos, vamos a sacar videos o inclusive los recuerdos, ¿no? A lo mejor no tenemos tanta información ahí en físico, pero sí tenemos los recuerdos. Vamos a hablar de ellas. Si nos pone a llorar los recuerdos, lloremos. Lloremos, de verdad, abrácense ustedes como si la estuvieran abrazando a ella, pero recordémosla. Créanme que a lo mejor al principio sí va a doler mucho, pero a medida que uno exterioriza las emociones al hablar,
eso va disminuyendo, ¿sí? Y vamos a poderla recordar cada vez con menos sufrimiento. El dolor siempre va a estar, pero también el dolor disminuye. Y pues bueno, también se elabora el duelo utilizando la red de apoyo. ¿Quién es esa red de apoyo? Todas esas personas que tenemos a nuestro alrededor. Yo siempre les doy de consejo que primero que nada identifiquen a su persona 911. ¿Quién es mi 911? Pues es la persona con la que sé que puedo ir con todo lo que siento y no me va a juzgar, me va a escuchar, no me va a criticar, no me va a dar, es más, ni siquiera me da consejos, porque lo que yo necesito es que me escuchen únicamente. A veces no necesitamos consejos, a veces sí. Entonces, identificamos nuestra 911, pero también identifiquemos nuestros amigos paracetamol. ¿Quiénes son ellos? Pues son los que también me ayudan a anestesiar un poquito mi dolor. ¿Sí? Si de repente yo me siento que no me puedo levantar, pues le hablo a lo mejor a la que sé que viene y hace que me levante. Me anima, me ayuda a salir de la cama, a tomar un café, a ir al cine, a hacer cosas que me eviten estar en dolor constante. Entonces, así es como debemos utilizar nuestra red de apoyo. Es que ellos me ayuden para yo continuar elaborando mi duelo. Entonces, pues así elaboramos. ¿Qué se siente? ¿Cómo sé que lo que siento es parte del duelo? La verdad es que el dolor por perder algo tan amado, pues nos puede traer muchas sensaciones. Aparte de lo emocional, también tenemos lo que son las manifestaciones físicas. Podemos sentirnos muy cansados. De hecho, con malestar estomacal, hubo una persona que me comenta que inclusive empieza a tener ya descontrolada su presión arterial, ¿sí? Y es después del fallecimiento de su mamá precisamente. Entonces, puede haber más sueño de lo normal, dolores de cabeza, pueden haber un montón de síntomas. Aquí lo principal es, primero vamos a un chequeo médico para descartar que todos los síntomas que yo tenga no sean a consecuencia de otro padecimiento. ¿Sí? Una vez descartado, bueno, entonces ya sabemos que solamente es el duelo y vamos a elaborar. Entonces están lo que son las manifestaciones físicas, las emocionales, pues hemos estado hablando mucho de ellas, que es la tristeza, la ira, la culpa, la alegría, frustración, decepción y todas las que ustedes ya han sentido, todas esas son emocionales. También tenemos conductuales. Aquí, pues como mencionaba hace rato, pues muchas veces se tiende a aislarse precisamente por esa incomprensión que tenemos de la sociedad, pues preferimos mejor que ya nadie nos vea. Entonces nos aislamos y hay quienes se aíslan inclusive en conductas autodestructivas, pues como pueden ser algunas adicciones. Entonces, tenemos el aislamiento, tenemos el llanto, tenemos lo que es el estar ocupado en lo que sea, descuido de higiene, nos dejamos de bañar, dejamos de comer. Tenemos conductas que nos podemos observar y decimos, esto yo no lo hacía antes, lo estoy haciendo a raíz de la pérdida de mi mamá. Y tenemos las cognitivas. Esas cognitivas pues son las que son evidentes en el cerebro. Es, por ejemplo, la pérdida de memoria. De repente tenemos lagunas mentales, tenemos olvidos, todo se nos olvida. Ahora me tengo que regresar a verificar todo, ¿sí? No sé, las llaves las puse en la bolsa y reviso mi bolsa como 5 veces para saber que las llaves están adentro. O el celular. Reviso mi bolsa para saber que el celular siempre lo tuve adentro porque se me olvida que lo guardé. Tenemos confusiones, hay desesperanza. Esta desesperanza está muy relacionada con la pérdida del sentido de vida. Entonces, todas estas, entre muchas, son manifestaciones que se sienten y así es como sé, es que estoy en duelo. Y quiero mencionárselas porque puede ser, como les decía, puede durar hasta 2 años y seguir siendo un duelo sano. Y a los 2 años, sobre todo en fechas importantes, estas manifestaciones pueden aparecer, entre muchas más. Entonces, ¿por qué duele tanto? Pues ya que vimos la importancia de la figura materna,
pues lo que duele es saber que no voy a volver a ver físicamente a mi mamá. Eso duele, inclusive da miedo, da muchísimo miedo, aterra saber que físicamente ya no la voy a volver a ver. Las pérdidas secundarias. Muchas veces mamá, pues no nada más, pues es mi figura materna, es quien me ayudaba, quien me daba un consejo, quien me cuidaba niños, si es que tengo hijos y ella me ayudaba, a quien recurría con algún malestar, sobre todo los remedios de antes, pues es también quien nos ayudaba, ¿no? Todas esas pérdidas secundarias que tenemos, desde a quién visitábamos los domingos, quién nos juntaba, a quién le hablaba primeramente para darle una buena noticia de mi vida. Sí, todas esas son pérdidas secundarias. Los invito a que hagan una lista de todo lo que perdieron con el fallecimiento de mamá. Y créanme que al hacer esa lista y así todo lo que se pierde, es como vamos a poder comprender por qué el dolor es tan grande. La orfandad. Probablemente papá todavía viva, pero por lo mismo de que mamá es una figura muy importante, pues llegamos a sentir esa orfandad, ¿no? ¿Y ahora qué hago? O sea, ahora, pues ahora, qué clase de hija soy, ¿no? Y me refiero a, pues soy hija sin mamá o ¿quién soy? Esa orfandad duele y no es exclusivo para los niños chiquitos. Nosotros podemos tener la edad que tengamos y perder a mamá duele y duele mucho. Y también es un duelo que se elabora pues con mucho tiempo. Los asuntos pendientes, todo lo que quedó pendiente por hacer, por decir, por ayudar, todo lo pendiente, eso también nos puede complicar nuestro duelo y un futuro que ya no se va a realizar. Yo no sé si por ahí todavía, o sea, tenían planes, habían algunas vacaciones, por ejemplo, algunos festejos, algunos cumpleaños. Ese futuro, pues ya no se va a realizar y duele mucho. Por eso duele, por eso y por muchas más cosas duele mucho. Entonces, el dolor es tan grande como el amor dado. Yo no puedo amar tanto y que mi duelo dure unas cuantas semanas. La verdad, eso no es posible. ¿Sí? Que sea el dolor sea poquito y que dure poco. Realmente si amo mucho, generalmente el duelo es así de intenso. Entonces, el autoconcepto en el duelo. ¿Cómo me concibo yo? ¿Quién soy ahora que mamá ya no está físicamente? Primero que nada, me cuestiono la posición que tengo como hijo o hija, ¿no? O sea, ¿qué posición tengo? Lo que ahorita les decía, bueno, ahora soy hija con una mamá que ya no está físicamente, pero ahora en el rol familiar, pues, ¿quién soy? Sí, esas cuestiones, esas son las confusiones que mi cerebro batalla para responderse y por eso tenemos todas las manifestaciones que teníamos, que acabamos de mencionar. Ahora en mi rol, si antes sobre todo quien ayudaba mucho a mamá, ya cuando ya no se podía mover en su movilidad o en sus cuidados básicos, pues sobre todo ese rol, ahora quién soy, ahora cómo voy a vivir, ahora cuál va a ser mi objetivo en la vida, ¿sí? En mi sentido de vida y ahora qué voy a hacer, o sea, ya perdí lo que hacía, lo que me daba mucho gusto hacer, pues ahora qué hago, ¿sí? ¿Quién soy y qué voy a hacer? Todos esos es mi concepto y es lo que voy a procesar durante la elaboración del duelo. Y pues el autoconcepto transforma el autoestima. A lo mejor en un inicio, pues podemos sentirnos que somos pues otro tipo de personas, ¿no? Personas, sobre todo cuando nos ataca la culpa y la culpa de los hubieras y los isis, ahí podemos inclusive, es que el dolor es tan grande que podemos pensar inclusive mal de nosotros mismos. Porque, por ejemplo, si me pongo a pensar es que, y si lo hubiera llevado al médico desde un año antes, a lo mejor le hubieran detectado la enfermedad.
¿sí? Y entonces eso que me quedo pensando, y si lo sigo yo, le sigo agregando tristeza y otras emociones desagradables, puedo inclusive cambiar mi autoconcepto y decir, es que no fui una buena hija. Es que entonces si hubiera hecho otras cosas, si hubiera sido buena hija, pero entonces no lo soy. Va cambiando nuestra autoestima y eso es lo que debemos de elaborar en el duelo, porque eso no nos convierte en malos hijos. ¿Sí? Enfocarse en los hubieras y en la culpa no nos hace malos hijos, todo lo contrario, ¿sí? Entonces, todo eso es lo que tenemos que elaborar y lo que pudiera complicar el duelo. Entonces, pues bueno, hablando de las complicaciones, ¿cómo sé cuándo mi duelo ya está complicándose? Cuando tengo el aplanamiento emocional. Es decir, si se acuerdan de la gráfica que les decía está fluctuando, las emociones también son fluctuantes. ¿Sí? Si yo estoy por ejemplo, en tristeza constante porque la culpa me ataca, yo misma me estoy juzgando mal y estoy pensando mal en mí y me estoy etiquetando con etiquetas que son desagradables, entonces me hace que esté en una tristeza sostenida, ¿sí? Y eso ya es una complicación, ¿sí? Tener alteraciones de sueño, es decir, que duerma mucho o duerma poco, o trastornos de lo que es alteración de la alimentación, que coma mucho, me dé tracones de comida o coma poco. En la conducta, también alteraciones de la conducta. Ahora tengo conductas riesgosas, tengo adicciones, inclusive la adicción al ejercicio, la adicción al trabajo, tengo alteraciones de pensamiento. ¿Sí? Todo eso ya son complicaciones, ¿sí? Y luego empiezan a aparecer enfermedades. Si ya tenemos este tipo de alteraciones, por favor, hay que pedir ayuda de un profesional de la salud, ¿sí? No debemos quedarnos ni acostumbrarnos a que ahora esa es mi nueva realidad. Esa no es mi nueva realidad. Mi nueva realidad es ahora voy a aprender a vivir con mamá en otro plano. Eso sí es una nueva realidad. No es una nueva realidad el que, bueno, pues ahora ya no duermo mucho, ya duermo 3 horas diarias, o ahora ya casi no como, o ahora, todas estas alteraciones, esa no es nueva realidad, esa es complicación. Y por favor, de verdad, hay que pedir ayuda. Así como pedimos ayuda cuando estamos enfermos, nos duele, por ejemplo, tenemos una infección en la garganta, nos duele la garganta, vamos al médico, nos da medicamento, nos da el tratamiento, nos da indicaciones y después nos recuperamos. Es exactamente lo mismo con la salud mental y es igual de importante. Entonces hay que estar bien al pendiente de las alteraciones y hay que pedir ayuda al psicólogo, probablemente al psiquiatra, y hay veces que están las tres especialidades juntas trabajando, tanatólogo, psicólogo y psiquiatra. El tanatólogo ayuda en la regulación de lo que es la emoción y el procesamiento del duelo. El psicólogo está con las alteraciones que sucedan y el psiquiatra está medicando para las alteraciones. Entonces, a veces es necesario y si se necesita, hagámoslo, por favor. Entonces, mi duelo se está complicando. Ahora sí que ya es como que mi examen, ¿no? Quiero saber si mi duelo se está complicando. Entonces me pregunto, ¿tengo aislamiento social? Es decir, antes a lo mejor salía con cierta regularidad, una vez a la semana, una vez a la quincena, y ahora ya no salgo. Entonces tengo aislamiento social, tengo añoranza intensa. ¿Sí? Estoy todo el tiempo viviendo, ya ni siquiera vivo ni en el pasado, ni en el presente, ni en el futuro, porque no vivo en ninguno de esos tres. Vivo en un futuro que ya no se va a realizar y allí es donde estoy viviendo. Entonces, si ya estoy ahí, si todo el tiempo estoy en esos pensamientos, mi duelo se está complicando. Tengo incapacidad para disfrutar los momentos alegres. O sea, realmente, si sucede algo bonito, pues o no me da alegría o reprimo la alegría porque yo creo que debo de estar en tristeza. Entonces ya hay una incapacidad. La negación de la muerte. Si hay personas, así como les dije en la etapa de negación, que todo el tiempo siguen sintiendo
que van a recibir llamadas, mensajes, van a llegar a casa. Es más, hay quienes todavía siguen oliendo en todos lados el perfume de mamá. ¿Sí? Eso es parte de la negación, que el cerebro sigue negando que ya falleció. Entonces, eso también es parte de las complicaciones. Problemas en lo cotidiano. Yo hacía rutinariamente pues mis actividades y ahora ya no puedo hacer. ¿Sí? Pérdida del sentido de vida también es, pues ya ahora no sé qué voy a hacer con mi vida. Y la tristeza profunda es que viene de la mano con la añoranza. Es esa tristeza que pues no puedo, no puedo salir, todo el tiempo pues estoy mal. Entonces, cambios al morir mamá. ¿Cuáles son los cambios que tenemos? Para empezar, pues seguramente la dinámica familiar ya está afectada. ¿Sí? Era la que nos reunía, la que nos ayudaba o a lo mejor era la conciliadora y pues ya tenemos esos cambios cuando mamá ya no está. Además de lo individual, también era lo mejor con la que recurría siempre y pues ahora ya no está. Y pues no importa la edad que tengamos, siempre se siente la orfandad y la vida sufre una reorganización. Entonces, pues ya, o sea, ya no sabemos cómo comportarnos, ya esos cambios nos vienen complicando pues nuestra vida, el ahora qué va a suceder, ahora cómo es nuestro futuro. Vemos un futuro incierto y elaborando el duelo es como vamos a ir reorganizando esos pensamientos y nuestras dinámicas y nuestra nueva realidad, nuestra nueva vida. ¿Cómo sé si ya elaboré el duelo? Eso también pues es como que un examen para saber si mi duelo está elaborado o todavía estoy en las etapas. Mi duelo ya se elaboró cuando ahora esta etapa, o sea, ahora ya aparece el agradecimiento. Sé que es difícil pensar cómo voy a agradecer que mamá ya no esté, porque sí suena un poquito incongruente y un poquito insensible. Pero una vez que elaboramos el duelo, estamos en paz con la vida que ya tuvimos juntos, el tiempo que hayamos estado juntas. ¿Sí? Ya agradecemos todo lo que nos dio, que gracias, para empezar, gracias a ella, pues estamos aquí, estamos con vida, ¿no? Fue la portadora de darnos vida. Entonces, cuando ya tenemos ese agradecimiento, cuando ya al expresar y al hablar inclusive nuestras emociones, ya las desagradables cada vez son menos y ahora es más el agradecimiento. Ahí ya sé que mi duelo se ha elaborado. Ya la puedo recordar y puedo hablar de ella y puedo ver videos y fotos y realmente, aunque sí me duele, el dolor no es tan intenso, el dolor no es incapacitante. ¿Sí? Así es como ya sé que yo mi duelo ya está elaborado. De hecho, bueno, ahorita les platico esta metáfora. El Día de las Madres sin mamá, aunque yo sé que ya pasó el Día de las Madres, no sé cuántos de ustedes fue el primer Día de las Madres sin ella. Pues una fecha importante debido a que pues en todos lados vemos la mercadotecnia, ¿no? Vemos en las tiendas, vemos en los lugares, en la radio, vemos muchos mensajes en festivales escolares, en todos lados vemos eso. Entonces es un día muy importante y cuando mamá ya no está, pues es un recordatorio constante que nos provoca dolor. Entonces es una de las fechas muy complicadas y el primer año es el más difícil. Siempre, de hecho, el primer año, pues ocurren todos los primeros. Viene a lo mejor su primer cumpleaños, mi primer cumpleaños sin ella, la primer Navidad, el primer año nuevo, las primeras festividades. Ese año, por eso digo que sobre todo el primer año es difícil. Ya después, poco a poco va disminuyendo porque aprendemos a regularnos. Entonces, pues es difícil festejar sin ella y lo que aprendemos a amar desde su ausencia física, ¿sí? Ya no está físicamente,
pero sabemos que está en nuestros corazones. Entonces, pues los festejos sin mamá. Las primeras fechas importantes, como decía, pues suelen ser las más difíciles. Y es que el cerebro sigue buscando en que ella aparezca. O sea, de verdad es muy complicado que conscientemente sepamos cuál es la realidad, pero mi cerebro, en mi subconsciente, seguimos buscando. No sé si les ha pasado que caminando por las calles, de repente vemos a alguien que se parece. ¿Sí? Que decimos, híjole, es que está igualita, o lo que les decía de su perfume, o escuchamos cosas que dices, es que eso es como si ella estuviera, y eso es nuestro cerebro tratando de buscarla. Entonces, sobre todo, a lo mejor pasan algunos años y pensamos, ya, mi duelo ya se elaboró, pero en las fechas importantes, como quiera, vuelven, es como si tuviéramos ese retroceso, es como si volviéramos al inicio de nuestro duelo, pero vamos viendo que pasamos por las 6 etapas en minutos o en un día, cuando antes pues nos tomó meses pasar por todas las etapas. Entonces, pues así es como se van a vivir y yo creo que así la vamos a vivir el resto de nuestras vidas. Entonces, el duelo es reorganizar todos nuestros pensamientos para dar paso a una nueva realidad. Vamos a reorganizarnos, vamos a resignificar, a pensar, pues ahora cómo nos vamos a adaptar a lo que estamos viviendo y a disfrutar lo que la vida nos está dando ahorita. Para ello, pues yo sí recomiendo, vamos a enfocarnos. Yo sé que al principio nos enfocamos a la pérdida, nos enfocamos a lo que ya no tenemos y eso causa mucho dolor y es normal, la verdad es que es normal al inicio del duelo. A medida que lo vamos elaborando, vamos a ir encontrando lo que nadie me va a poder quitar, con lo que yo me quedo. Y más allá de las cosas físicas, los objetos, las herencias, ¿sí? Más allá de eso, algo que nadie, absolutamente nadie me va a quitar, son los recuerdos. Todo lo que compartimos, todo lo que vivimos, todas esas conversaciones, palabras que nos dijimos, consejos, pláticas, reuniones, risas, llantos, inclusive, todo eso nadie nos lo puede quitar, además de los regalos y objetos significativos. Más allá de las herencias, pues ahí seguramente hay, no sé, tengo el anillo que tanto le gustaba, o el collarcito, o algo, alguna figura, un adorno, algo más allá del valor económico, algo significativo. Eso tampoco nadie me lo va a quitar. Y lo más importante, en lo que yo más pido, vamos a enfocarnos en lo heredado. ¿Qué es eso? Pues es la manera de hablar, que aprendemos a hablar por ella y si observan, tenemos inclusive modismos de ella, ¿sí? La manera de reaccionar, de cómo ante cualquier sorpresa, cuál es, seguramente muchas veces tenemos, digo, también tenemos de papá, pero de quien aprendemos principalmente es de mamá, porque ella es la que nos dice, pues, cómo comunicarnos, cómo reaccionar, cómo, pues, cómo vivir, ¿no? Cómo relacionarnos con las personas, ¿no? La manera de pensar, inclusive, no sé si se observan hasta sus manos, sus gestos. Hay ciertas cosas que si observamos, decimos, híjole, esto es de mi mamá. Y eso nadie, absolutamente nadie me lo va a quitar. Y ahí es donde empiezo a recolocar a mamá en mi corazón, que es ese es el objetivo del duelo, la finalidad. Vamos a incorporarla y la incorporamos viéndola en nosotros. Entonces, para despedirme de mi madre, ¿cómo me despido de ella? ¿Sí? No sé si tuvieron oportunidad de despedirse, pero aun y cuando sí haya habido la oportunidad, pues también a veces es necesario despedirse totalmente, ¿no? O sea, ya hacer ese cerrar círculos, si se puede decir,
Podemos utilizar rituales. Uno de ellos a mí me gusta mucho, que es el de la caja del recuerdo. Esta caja del recuerdo, pues pueden tomar inclusive una caja de zapatos y esa caja la decoramos y ahí vamos guardando objetos representativos, fotos, cartas, cualquier cosa que sepamos que era especial, es nuestra conexión. Y precisamente esa caja es como hacer tangible su ausencia. Cuando yo necesite conectar con mamá, voy a agarrar esa caja y voy a sacar las cosas. Y es una manera de hacer esa conexión y sobre todo de volverla a tener. Porque si bien ahorita decíamos, o sea, el cerebro busca mamá, la verdad es que hasta la piel tiene memoria. La piel también a veces va a extrañar el tocarnos, ese abrazo o algo. O sea, la piel tiene memoria y necesitamos conectar. ¿Cómo conectamos con la caja del recuerdo? Empezamos a ver cosas y aunque salgan las emociones que tengan que salgan. Hagamos esa conexión. También podemos escribir una carta y la carta puede ser tan larga como la necesiten y escríbanla el tiempo que necesiten escribir. Hay personas que se tardan meses para terminar esa carta porque es mucho lo que se tenía que decir. Entonces hay que escribirle, escribirle, escribirle. Yo recomiendo que tomen 10 minutos diarios para escribir y cronometrado. Solo 10 minutos, escribir, escribir todo lo que se necesite escribir. Y más que una carta, que sea una libreta, ¿sí? Para que se escriba todo lo que se tenga que decir, lo que faltó decir, lo que me gustaría decirle hoy día, lo que me gustaría contarle. Es escribirles muy sanador. Y al final, pues esa libreta, pues ustedes pueden inclusive guardarla en la caja del recuerdo. Y algo todavía más bonito y más reparador y sanador, hacer algo en su honor. No sé, si por ahí tenía ella alguna costumbre y nosotros podemos continuar con esa costumbre. Puede ser, por ejemplo, a lo mejor mamá acostumbraba a visitar a una muy buena amiga cada mes, no sé. Bueno, pues hagamos eso en honor a ella. O aunque ella no haya tenido la costumbre, nosotros podemos iniciar esa costumbre en su honor. Es una actividad. Sí, es una manera de verdad de honrarla a ella, honrar su vida y honrar nuestro vínculo. Esas son algunas de las maneras que podemos utilizar para pues seguir conectados a ella, para poder despedirnos físicamente, pero ahora ya la integramos con nosotros. En el autocuidado, siempre debemos estar cuidando comer adecuadamente y alimentación balanceada, no nada más matar el hambre, sino realmente alimentarnos correctamente. Es muy importante tomar suficiente agua también. Si de repente tienen como que la duda de cuánta agua tomaron, pues mejor, o sea, dejar los vasos preparados para saber cuánta agua tomamos durante el día, porque es importante. Hablábamos de las manifestaciones, que unas de ellas son los olvidos y por ahí que me siento abrumada o algo. Si yo no me hidrato correctamente, el cerebro también empieza a tener ese tipo de síntomas. Entonces es importante hidratarnos para saber que lo que estoy sintiendo no es algo fisiológico, es emocional y es el duelo. Entonces por eso es importante la alimentación, tomar suficiente agua, dormir entre 6 y 8 horas continuas y preferentemente durante la noche. Según el neurólogo, los neurólogos dicen, pues empezar antes de medianoche a dormir para el sueño profundo sea a medianoche. Y ya después, pues las siguientes horas, pues despertar a la hora que tengamos que despertar. Eso es lo más sano para que nuestro cerebro alcance a repararse. Hacer ejercicio. El ejercicio ayuda porque para empezar nos ayuda a crear endorfinas, que son las que nos ayudan a regularnos emocionalmente, ¿no? Entonces, en la medida que produzcamos ahí la dopamina, la oxitocina y todas las endorfinas que necesitamos para poder recuperar el bienestar, mantener una vida social, sobre todo si notamos que antes éramos sociables y nos empezamos a aislar, tomen a su 911 o tomen a su red de apoyo
y retomen poco a poco, en la medida en que les sea posible, hay que retomar la vida social. ¿Por qué? Porque cuando estamos nosotros con nuestros pensamientos, y si solo los dejamos aquí, pues esos pensamientos, al hacerlos recurrentes, les metemos sentimientos o emociones que pueden no ser agradables. Entonces, solitos estamos modificando. En cambio, cuando hablamos con otras personas, pues para empezar, al hablar ya me escucho y al escucharme, mi cerebro empieza a crear nuevos pensamientos. Y más aún, si lo hablo con alguien y esa persona me da sus ideas, me ayuda a modificar mis pensamientos. Por eso es importante la vida social, para que esos pensamientos no se conviertan en pensamientos que me torturen, que me angustien, que alimenten esas emociones desagradables. ¿Sí? Entonces, mantengamos en la medida en que nuestro cuerpo nos lo permita, vamos retomando esa vida social. Pedir ayuda a un profesional si hay complicaciones en el duelo, bueno, pues eso otra vez bien enfática. Sí, por favor, si sienten que algo se está complicando, pues vamos pidiendo ayuda. Entonces, en el duelo y el amor, pues la tristeza es la única emoción que proviene del amor. Es la única. O sea, no podemos tener tristeza por perder algo si no lo amamos. Y es que amamos tanto a mamá que no sabemos qué hacer con tanto amor. Y eso es lo que nos provoca ese duelo y por tanto tiempo y con tanta intensidad. Es porque amamos tanto a ese ser querido que nos preguntamos, ¿y ahora qué hago? ¿Qué hago yo con tanto amor? Entonces, pues no hay fórmula para ser madre. Sin embargo, para un hijo es el actor principal de su historia. Y es que así es como recordamos a mamá. O sea, ella tampoco supo, ¿no? Porque pues no hay recetas mágicas de cómo ser una madre perfecta. ¿Verdad? Todos, pues hay cosas bonitas y cosas no tan bonitas. Mas, sin embargo, como hijos, nuestro actor principal pues es nuestra mamá. Es la figura que inclusive si se fijan en la adolescencia, pues cuando estamos un poquito rebeldes, ¿con quién descargamos esa rebeldía? Con la figura a la que le tenemos más confianza y esa es mamá. ¿Sí? Siempre recalamos en las personas a las que más confianza le tenemos. Entonces, pues aquí, por ejemplo, bueno, antes de despedirme, a mí me gusta mucho utilizar la metáfora del duelo como el dolor de parto. Quienes ya fuimos madres y aparte, sentimos lo que es el dolor de parto, que es un dolor que se dice es muy intenso y es creo que de los más difíciles más fuertes de sentir. El duelo es como un dolor de parto, duele muchísimo, mas sin embargo, es tanto el amor que teníamos que es un placer abrazarlo. Abracen su dolor intensamente, aférrense a él cuando lo sientan, sobre todo si tienen algún síntoma. Normalmente decimos el dolor se siente aquí en el pecho, ¿no? Como si fueran punzadas o como si no me dejara respirar o a veces esa es una de las manifestaciones más frecuentes. Abrácenlo, abrácenlo porque es señal de que amamos tanto que yo sí creo que mamá se merece un duelo así de intenso, porque el amor es igual de grande. Entonces, pues el amor de una madre trasciende más allá del tiempo y de cualquier distancia, mucho más allá. Y aquí le agregaría dimensión, trascienden las dimensiones. Si queremos creer que nuestra mamá ahora está en otro plano, yo estoy segura que ese amor no se ha cortado, no puede ser posible que el amor se termine, porque para empezar el amor está dentro de mí. Yo no lo voy a terminar nunca en mi vida, aunque quizá físicamente ya no está para que yo se lo pueda expresar, pero como quiera podemos expresar y expresarlo de muchas maneras. Entonces, bueno, pues muchas gracias. Hasta aquí la presentación. Aquí les dejo las redes sociales de nuestra página. Por favor, no dejen de seguirlas. Ahí van a encontrar más contenido tanatológico, que seguramente les pueda ser de mucha ayuda y pues si nos ayudan a compartir,
para llegar a más personas, pues se los agradecemos. Les recuerdo que les va a llegar una encuesta en donde van a poder externar pues qué les pareció la conferencia y con ello pues podemos mejorar. Y pues no sé si alguien tenga alguna duda, quiera hacer un comentario, quiera compartir algo, pues ahorita ya podemos compartir. Ay, creo que en el chat ya les están compartiendo la conferencia. Sí, ¿alguien quisiera comentar algo? Ah, sí, Alondra, sí, dinos, Alondra. Hola, buenas noches, Mónica. Pues Buenas noches. simplemente agradecerte porque me pareció algo muy, muy interesante y más pues en este mes que es muy difícil. Yo también, bueno, soy tanatóloga, pero también ahorita el 19 de mayo van a cumplir 3 años mi mami que falleció y pues aún obviamente hay fechas, ¿no? Que siguen siendo difíciles, que duelen, que la gente piensa que por lo que estudié, uno es inmortal al dolor, al duelo, y Sí. pues no es así, ¿no? No, Este, yo, pues, como les comento, sigo siendo humana, tengo las herramientas, que es diferente, pero el dolor es el mismo, ¿no? Entonces, me encantó tu clase, tu taller, te agradezco muchísimo porque la verdad es muy interesante y creo yo que también ayuda mucho en estos casos cuando ya perdimos a mamá. Es muy, muy importante saber qué hacer en estos casos y te agradezco mucho por tu tiempo y pues por este taller. ay, no, al contrario, gracias a ti por compartirnos, y sí, pues gracias por escucharnos, ojalá y pues les sea de mucha utilidad, y pues aquí a nombre de Protectodeco, pues les agradecemos mucho su atención. No sé si alguien todavía quisiera compartir, y que no se les olvide la encuesta, por favor, ¿no? Bueno, no, bueno, entonces, muchísimas gracias, de verdad, los abrazo intensamente, pues les deseo que su duelo, aunque sea intenso, lo elaboren, de verdad, integren a mamá en sus corazones y pues que pronto tengan ese agradecimiento y lleguen a esa integración en su corazón. Muchísimas gracias, que pasen una linda noche.